Bueno, mi gente, les doy la bienvenida a Nuestra Orilla, una serie sonora que explora las historias de un territorio del que se habla mucho, pero al que se le escucha muy poco. Mi nombre es Ana Luisa Ramírez Flores y aquí empieza el cuarto episodio, El costo de educarnos. Como les conté, en Chicago viví mi infancia. Allí también estudié toda la primaria. Pero hay un problema con la educación en el Chocó. No siempre hay profesores en todas las escuelas. Y como hay pocos, los rotan todo el tiempo para mandarlos a los lugares donde hay más estudiantes. Para completar, en Chicago, como en todas las zonas rurales del Bajo Atrato, solo se puede estudiar hasta quinto de primaria. Gildardo Ramírez Arias, soy docente del municipio de Río Sucio. El profe Gildardo conoce muy bien los problemas de la educación en el campo. Esa brecha que hay, o esa diferencia que hay entre la zona rural y hoy la zona urbana, diría que es grandísima. Si tú vas a una escuela rural, a las malas consigues un computador. Yo me acuerdo que para recibir clases en Chicago, cada niño tenía que llegar con su propio pupitre o con lo que hiciera el papá para uno sentarse. Por ejemplo, hay muchas escuelas donde no tienen un baño y el niño tiene que ir hacia la necesidad al monte, exponiéndose a una serpiente o cualquier insecto que le pique. Además de la falta de instalaciones, hay otras cosas que dificultan la educación en el campo. Ya no tiene en las noches, no tienen cómo estudiar porque tienen que prender la vela porque no tienen fluido eléctrico, no tienen conectividad. Obviamente los niños ya no van a tener las mismas formas de aprendizaje o condiciones de aprendizaje que un estudiante que tenga mejores condiciones que eso. Entonces esa diferencia es alarmante y eso se refleja en la calidad de la educación. Es que estudiar acá siempre ha sido una travesía. El censo de 1951 reportó que de las 4.100 personas que vivían en el municipio de Río Sucio, solo 61 habían terminado la secundaria. Pero eso no es cosa del pasado. En años más recientes, estadísticas oficiales señalan que en las zonas rurales del municipio, solo el 60% de quienes están en edad escolar asisten al colegio. Como quien dice, ser bachiller aquí es un lujo, pero no por falta de talento o de ganas, sino porque falta oportunidades para estudiar. Yo soy Nancy Palacios, soy quibdoseña, soy atrateña, nací en el Hospital San Francisco de Asís de Quibdó. La profe Nancy trabaja en la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes en Bogotá, formando otros profesores. Yo estudié en la normal del Instituto Femenino Integrado de Quibdó. Terminé en el año 1995 y a mis 17 años me fui a Cali con mi diploma de normalista en el bolsillo. Dejé de ser adolescente porque me tocó empezar a formar adolescentes. Ustedes no lo imaginan, pero el Chocó exporta profesores para todos los departamentos de Colombia. Yo creo que los maestros no nos quedamos enseñando en el Chocó porque el trabajo está en otra parte. El Chocó es históricamente un departamento expulsor de personas. Muchas de las personas que éramos formados como normalistas o licenciados nos teníamos que ir porque no había puesto para tantas personas. En mi caso, por ejemplo, de las 22 niñas con las que yo me gradué, en el Chocó trabajan muy pocas. Y es que ante la falta de empleo formal en el Chocó, ser profesor es una alternativa estable para muchos. Ser profesor era una de las grandes esperanzas de no ser un empleado informal, porque uno podía ir a un puesto de trabajo con unas condiciones distintas, con un salario, con una
relación institucional mucho más formal que yéndose para otro tipo de, digamos, de oficio. Es contradictorio que en un departamento donde se forman tantos maestros no haya suficiente gente para enseñar en las escuelas locales. Y es que la formación de maestros fue una apuesta que hicieron algunos políticos chocuanos hace muchísimos años. El más famoso fue Diego Luis Córdoba, un senador que abrió varios colegios y la primera escuela normal en Quibdó, por allá en 1936. Él estimuló la formación de profesores negros como una forma de empoderar a las comunidades y de alguna manera lo logró porque hay maestros chocuanos enseñando por todo el país. Yo creo que hay dos cosas que influyeron mucho en que yo fuera profesora. Una era que me gustaba mucho, pero también influyó mucho que yo siempre visualicé que era una oportunidad realmente de estudiar, porque conocía a muchas personas que eran profesores y se iban para otros departamentos y en diciembre venían. Entonces, lo que más yo conocía era de gente, vecinos, familiares, amigos, que eran profesores y trabajaban en Antioquia, trabajaban en Bogotá, trabajaban en el Caquetá, trabajaban en el Putumayo, trabajaban en diferentes lugares del país y en diciembre venían. Entonces yo decía, por ahí puede ser. En el Chocó tenemos 7 escuelas normales superiores donde se forman maestros. Sí, escucharon bien, 7. Entonces el problema no es falta de profesores, sino de oportunidades para que sus talentos se queden en la región. Pero volvamos a Chicao. La escuela donde yo estudié, que ya no existe, solo tenía un salón. Ahí estudiábamos revueltos, todos los que estábamos haciendo primaria, desde primero hasta quinto. A mí siempre me gustó mucho el estudio y me acuerdo mucho de una profesora, la señora Aura Magaña. Ella le prometió un viaje al mar al mejor estudiante de quinto de primaria. Yo me propuse ganar ese premio y lo logré. Esa fue la primera vez que salí del Chocó, a mis 11 años. Ella me llevó a Turbo, el municipio de Antioquia que queda a orillas del Golfo de Urabá, del otro lado de la desembocadura del río Atrato. Ahí conocí el mar y además me llevaron a pasear a otras partes del Urabá, como Apartadó, Carepa, Chigorodó. Fue bastante bonito porque vi muchas cosas que no existían en el río donde crecí. Esa fue la primera vez que monté en carro y que monté en moto. Creo que también guardo un buen recuerdo de esas vacaciones, porque fue la última temporada en la que me sentí una niña. Después de eso, las cosas empezaron a cambiar. Como les conté, en las zonas rurales solo podíamos estudiar la primaria. Entonces ellos algunos hacen quinto y les toca venir a terminar acá en Río Sucio el ciclo de la básica secundaria porque no tiene como, no hay forma pues de seguir avanzando porque la institución o el lugar no cuenta con el modelo postprimaria. Para seguir estudiando tenía que irme de la casa, vivir lejos de la abuela y dejar atrás esa libertad que había sentido creciendo en el campo. Al menos mis papás tenían la forma de mandarnos a otra parte a estudiar, pero eso no lo podía hacer todo el mundo. Así que a mi hermano y a mí nos mandaron a vivir a Río Sucio. Mi nombre es José Manuel Ramírez Flores, tengo 40 años. Mi hermano José Manuel es un año mayor que yo y ya no vive en el Bajo Atrato. Actualmente vivo en Medellín, soy del Chocó, pero por dificultades de la vida y de la violencia, pues me conllevaron a mudarme para acá. Por esas dificultades fue que solo pudimos hablar por teléfono. Él se acuerda muy bien de las cosas que vivimos cuando nos tocó irnos de Chicao. A Río Sucio llegamos a donde una prima, pero de igual manera tuvimos bastante dificultad con ella, por lo que
Nosotros veníamos del campo, no estábamos acostumbrados a ciertas cosas en el pueblo y con ella pues tuvimos esas dificultades. La verdad es que esta temporada en Río Sucio fue bastante dura, no solamente porque estábamos lejos de la casa y de la familia, sino por los trabajos que pasamos en la casa donde nos tocó vivir. A pesar que yo salía a vender cosas por la calle de ella, que las hacía, por ejemplo, a vender palitos, a vender tirabuzones, esas cosas así. Yo siempre salía en las horas de la mañana, cuando no tenía clase, salía los sábados principalmente a vender. Los tirabuzones son unos panes fritos y mientras mi hermano los vendía, yo tenía que ocuparme de los oficios de la casa. Por ejemplo, al colegio nos tocaba irnos a las 6 de la mañana, pero ella nos levantaba a las 4:30 para dejar la casa trapeada, los plátanos cocinados y los platos lavados antes de irnos a estudiar. Como si fuera poco, la comida no era que abundara. Entonces eso fue una de las dificultades más grandes que yo tuve en el pueblo. El hambre principalmente. Nos tocaba madrugar, nos íbamos sin desayunar. En ocasiones llevaba uno los 2,000 pesos, los compartíamos como hermanos que éramos. Y cuando no llevábamos, pues, como dice el dicho, a tragar saliva. 1, 2 de la tarde y uno sin almorzar. Pueda que en Chicago no hubiera dónde estudiar bachillerato, pero nunca nos faltó que echarnos a la boca. Uno en el campo tenía plátano, que eso, digamos que eso estaba ahí a la mano. El pescado, se bajaba uno al río, cogía un anzuelo, tiraba el anzuelo, cogía el pescado, lo subía, lo fritaba y ahí estaba la comida. Ya llegando a Río Sucio las cosas fueron diferentes. Primero que todo, poco lo que conocíamos. Segundo, el medio era totalmente diferente. Y para completar, allá nadie le regalaba nada a nadie. Con todo y que la señora era familia, ella no nos trató muy bien. De mí se burlaba por el problema de estrabismo que tengo en uno de mis ojos. Fue muy duro escuchar a una persona adulta decirle a una niña como yo que era muy fea. O sea, nos discriminaba fácilmente. Y como nosotros veníamos del campo, pues ella hablaba mucho de que esta gente que viene del campo no sabe esto, que esta gente que viene del campo no sabe lo otro. Ese maltrato y esa humillación nos marcaron. Hasta un punto donde nosotros ya no nos aguantamos más y eso lo hablamos directamente con nuestros padres, que si no nos sacaban de ahí, yo era uno que ya no quería estudiar más. O sea, eso se me formó como un trauma. Yo la pensaba cuando estaba en Chicago, que estaba de vacaciones. La pensaba cuando iba para Río Sucio a estudiar. La llegada de esa casa. Porque siempre para nosotros fue como un martirio. Cuando mi mamá se enteró de lo que pasaba, logró ubicarnos con otra familia. El maltrato se acabó y con eso la vida en Río Sucio empezó a parecernos menos dura. Pero lo peor estaba por venir, porque por allá en 1996 la situación se puso templada en todo el Bajo Atrato. Pues se hablaba de que venía la autodefensa y que eran los que habían hecho la masacre. Pues de eso se hablaba y eso fue lo que se rumoraba, ¿cierto? En el pueblo empezaron a circular muchos rumores y un día pasó algo inesperado que lo cambió todo. Abarandó no es más que un campo de refugiados de guerra, en donde 3.000 personas sobreviven a la tragedia de tener que abandonarlo todo. Los paramilitares y guerrilleros y los operativos del ejército hacen invivible su tierra. Pero de eso les hablaré en el próximo episodio. Esto es Nuestra Orilla, una serie sonora de 8 episodios producida por Colectiva Normal en colaboración con Historias para lo que viene de la Universidad de los Andes y 2 líderes sociales de Río Sucio en el Chocó. Ana Luisa Ramírez Flores, la narradora de esta historia, y Henry Serna Córdoba, productor de campo.
Agradecemos especialmente a Gildardo Ramírez Arias, José Manuel Ramírez Flores por haber compartido sus historias en el cuarto episodio. También a la profesora Nancy Palacios Mena.